Hola. Em, Tratar de entender cómo funciona el cuerpo humano es algo que nos gustaría a todos poder explicar, pero uno de los órganos del cuerpo humano muy emocionantes de tratar de entender cómo funciona es el cerebro. El cerebro es uno de los órganos del cuerpo humano más complejos y poder describir cómo está estructurado, cómo se compone este cerebro, es algo muy emocionante y desafiante. Entonces, yo quiero compartir a ustedes una pequeña maqueta sobre el cerebro. Y entonces partimos de la idea de que este cerebro está dividido en dos hemisferios, un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, y que dentro del cerebro su estructura también está compuesto por cuatro lóbulos. En la parte del frente, ¿no? Que aquí tenemos una parte de rojo, nosotros podemos decir que este es uno de los primeros lóbulos, que es el lóbulo frontal, que es uno de los lóbulos más prominentes que tenemos en el cerebro. Luego nosotros en la parte central, de la parte de arriba del cerebro, nos encontramos con el lóbulo parietal. A un lado, en la parte inferior central, nos podemos encontrar con el lóbulo temporal. Y por último, en la parte de atrás nos encontramos, inferior trasera, nos encontramos con el lóbulo occipital. Estos son los cuatro lóbulos que conforman el cerebro, todos ellos sostenidos por este cuerpo calloso donde está el cerebelo. Pero entonces estos cuatro lóbulos que están directamente conectados los unos con los otros nos permiten determinar se definen unas áreas puntuales. Algo que para avanzar en este entendimiento del funcionamiento del cerebro, me gustaría compartirles es entender que nuestro cerebro no es un órgano aislado del resto de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como podemos ver en la pantalla, en esta imagen, nosotros tenemos un cerebro que está íntimamente conectado con el resto de nuestro cuerpo. Y entonces nosotros poseemos este sistema nervioso central, pero también este sistema nervioso periférico. Entonces, todo nuestro cerebro, todas nuestras conexiones están directamente relacionadas para poder avanzar en un conjunto de sistemas que tenemos definidos, como por ejemplo pensamos en el sistema parasimpático y el sistema simpático como dos sistemas que están también ayudándonos, que a través de su equilibrio permiten que el cuerpo humano funcione de manera adecuada. Uno puede encontrar por un lado cómo el sistema parasimpático nos permite entrar como en un proceso, por ejemplo, en estado de salvación, y eso hace que nosotros podamos sincronizarnos, podamos también como controlar nuestros latidos del corazón, por ejemplo, y a la vez tenemos el sistema simpático que más bien nos pone en alerta y estimula la salvación, haciendo que nuestro corazón se acelere cuando nos encontramos en un momento como de peligro. Entonces, pero la conexión, la relación íntima que hay de nuestro cerebro con nuestros otros sistemas es algo que está ahí determinado muy íntimamente y que nos permite a nosotros poder conocer cómo se conectan y cómo recibimos estos estímulos desde nuestros diferentes sentidos que van directamente a nuestro cerebro. Entonces, en este mismo camino de cómo nosotros tenemos estructurado nuestro cerebro. Recordaban, por ejemplo, nosotros al filósofo Sócrates, que creo que es muy conocido, y cómo Sócrates empezó a compartir sus reflexiones, su proceso de aprendizaje junto a otras personas, y que así como él tenía muchos seguidores en un momento por la forma que él estaba enseñando, también tuvo muchas personas que se oponían a lo que él hacía. Y a pesar de que él se volvió como este padre de este proceso educativo, él finalmente fue sentenciado y fue declarado como traidor. Entonces, cuando él recibió la sentencia y le anunciaron que él tenía que perder su vida por todo este proceso de la traición y la forma que él eh, corrompía la mente de la juventud, entonces él reaccionó de alguna manera. Entonces, cuando uno piensa en esta reacción de Sócrates en ese momento, nosotros podemos pensar entonces qué es lo que pasó con él.
Y para eso yo quería compartir también una pequeña imagen, ¿no? Sobre lo que nosotros podríamos determinar lo que tal vez Sócrates vivió en ese momento. Entonces, cuando Sócrates recibe su información, nosotros pensamos entonces en el sistema límbico del cerebro. El sistema límbico de nuestro cerebro, ¿no? Es un sistema que junto con el neocórtex están controlando tema de o regulan el tema de la conducta humana, ¿no? Porque pues ellos, este sistema límbico con el neocórtex permiten que entonces nosotros podamos manejar nuestra comunicación espacio-temporal, pero que al mismo tiempo activa nuestra amígdala. Entonces uno sabe lo que es la amígdala en nuestro cerebro. Entonces nosotros habíamos mencionado que en esta figura nosotros tenemos cuatro lóbulos, pero entonces nosotros pensamos en el lóbulo temporal, este que está de pronto bajo el lóbulo eh, frontal y el lóbulo parietal. Entonces tenemos este lóbulo temporal y la amígdala se encuentra localizada en el polo anterior del lóbulo temporal, ¿no? Que tiene que ver también como vemos en esta imagen, un poco en la parte centro frontal del lóbulo temporal y la amígdala, que es una estructura subcortical, entonces está conectada profundamente con el neocórtex, con el tálamo, con el hipotálamo y el hipocampo, y que ellos juntos permiten como una relación, un control de la conducta emocional del individuo. Entonces, ¿por qué mencionaba la historia del filósofo Sócrates? Que cuando él recibe la información de que ha sido sentenciado, entonces inmediatamente él tuvo que generar una emoción en su conducta, ¿no? Pero pues él, como todos también sabemos, él a través de la historia, al final, aun cuando estaba muriendo, estaba enseñando sobre el significado profundo de la muerte, ¿no? Pero esta amígdala que controla las emociones, esta relación con el sistema límbico y el neocórtex, entonces nos permite saber que, claro, cuando nosotros recibimos un estímulo, inmediatamente ese estímulo viaja y puede llegar a un punto en que eso se produce de manera instantánea, por así decirlo, una reacción que está generado por una emoción, en este caso, que se va eh, controlando y definiendo nuestro comportamiento conductual, ¿no? Entonces, la amígdala, como decíamos, que está localizada en este polo anterior y que es una estructura subcortical, entonces está encargada justamente de ayudarnos a controlar nuestra conducta emocional, pero que también tiene una relación íntima con nuestro comportamiento sexual, que también tiene una relación con la forma en que nosotros recibimos ciertas respuestas sensoriales, ¿no? Pero esta amígdala, como el gráfico nos muestra, está muy estrechamente, muy cercanamente conectada con el hipocampo, con el tálamo y el hipotálamo. Entonces nosotros podríamos pensar un poco qué significa cada una de estas partes de que están ubicadas ahí en el centro del cerebro. Entonces, por un lado, el hipocampo, que es también denominado por su forma, como si fuera un caballito de mar. Entonces, este hipocampo que está ubicado ya no en el polo anterior del lóbulo temporal, sino en la profundidad del lóbulo temporal, ¿no? Y este hipocampo está completamente relacionado con un trabajo del cerebro que tiene que ver con el almacenamiento de la memoria. Y este almacenamiento de la memoria, que es un almacenamiento un poco más a largo plazo, donde uno puede guardar eventos, hechos que hemos experimentado y están guardados en el hipocampo porque mantiene esa tarea muy precisa de poder asegurar nuestras memorias, ¿no? Si nosotros tuviéramos una afectación en nuestro hipocampo, profundamente seríamos afectados con el tema de los recuerdos, de poder manejar nuestros recuerdos a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa también en el proceso de aprendizaje, tanto espacial, tanto del espacio mismo, entonces podemos decir que el hipocampo es esa estructura que nos permite que eso suceda. Otra relación que encontramos también tiene que ver con el tálamo, que el tálamo pues está formado por estos cuerpos ovoides de sustancia gris, ¿no?
que tienen unos cuerpos neuronales, que tienen diferentes conexiones sinápticas y que están ubicadas también en cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, la estructura del tálamo nos permite a nosotros poder asegurar cómo hay unos diferentes, se determinan impulsos nerviosos que hacen que haya un recorrido por toda la corteza cerebral y que permite al mismo tiempo registrar toda una sensación generalizada y a veces imprecisa de las diferentes estímulos que nosotros podríamos recibir, ¿no? Pero que también el tálamo de alguna forma nos permite regular también a veces la conciencia, porque aunque a veces hay una sensación generalizada de, no sé, como de imprecisión, al mismo tiempo el tálamo permite a las personas mantener un nivel de conciencia sobre lo que nos tiene alerta, ¿no? Sobre las cosas que nos afectan, sobre las cosas que nos pueden dañar. Entonces, por otro lado, el hipotálamo, que también es una estructura que aún es de menor tamaño, ¿no? Ese hipotálamo también nos permite a nosotros poder regular nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque permite regular nuestra temperatura, nos permite controlar el hambre, nos permite también asegurar sobre cuánto nosotros estamos ingiriendo el agua, nos da una sensación de recompensa, una sensación de estar como vigilantes ante posibles situaciones, ¿no? Está como presente, está muy conectado con el tema de los peligros que podemos estar sometidos. Entonces, estas cuatro estructuras, tanto la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo, son estructuras que están determinadas para garantizar una óptima funcionamiento de la reacción o los estímulos necesarios para diferentes situaciones. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos y volvemos al tema de nuestra estructura cerebral y cómo los lóbulos se conectan con estas estructuras un poco más pequeñas que están íntimamente relacionadas con aspectos puntuales de la forma en que nosotros procesamos la información que llega al cerebro y las diferentes reacciones que tenemos ante la misma, ¿no? Entonces, es importante también, como decíamos, no olvidarnos que nosotros estamos diseñados, por así decirlo, de una manera en que nuestro sistema nervioso central o nuestro sistema nervioso periférico son también encargados de ayudarnos a recibir los diferentes estímulos para que nuestro cerebro pueda procesarlos, ¿no? Y que ese proceso que se da desde recibir un estímulo a través de nuestros sentidos es cuestiones instantáneas, de momentos muy rápidos que suceden para poder procesar aun cuando en cierto momento muchas cosas pueden estar en nivel de la inconsciencia rápidamente, cuando se realizan estos procesos de las conexiones neuronales, sean estas eléctricas o químicas, aumentamos nuestro nivel de conciencia y por lo tanto generamos unas reacciones. En general esperaríamos que sean reacciones acordes a las situaciones que nos permitan enfrentarlas de manera adecuada, ¿no? Yo pensaba que yo misma en algún momento en la vida con diferentes situaciones, especialmente las situaciones de salud con mis hijos, cuando uno entra en una crisis por una situación imprevista, entonces cómo inmediatamente la información que uno recibe activa inmediatamente ciertos aspectos o estructuras de nuestro cerebro que nos permiten reaccionar. En algunos casos reaccionar rápidamente para hacer algo mucho más oportuno, pero en algunos casos un poco se detiene. Yo recordaba que hace unos meses estuvimos de vacaciones con mis hijos y mi hijo menor había estado contagiado de COVID y nosotros no sabíamos y viajamos a una altura considerable, como 4.000 metros de altura en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y a él le dio el proceso de la infección del COVID junto con la altura, le afectó muy fuertemente. Tuvimos que salir por emergencia, tenía que él salir de la altura para poder avanzar, cosa que no fue sencillo, pero la información, el reaccionar frente a esa situación y todas estas emociones que se despertaron, que entonces volvemos a nuestra estructura del cerebro y vemos cómo dentro del lóbulo temporal que íntimamente está conectado también la amígdala, pero que también en este centro del cerebro encontramos esta relación de la amígdala, del hipocampo y cómo está el neocórtex, nos estimula una reacción, puede ser algo que se da y que en diferentes situaciones de la vida
enfrentamos momentos de cómo reaccionamos. Y entonces cuando pensamos en eso, uno dice, bueno, ¿cómo puedo también asegurar que a través del entendimiento del funcionamiento del cerebro, yo puedo también ser más consciente en la forma que esto se procesa y en la forma en que reacciono ante diferentes situaciones, ¿no? Ha sido para mí todo un viaje poder entender y armar una maqueta que aparentemente es sencilla, tiene mucho que nos muestra, ¿no? Yo decía, el cerebro es algo muy complejo que tenemos que tratar de entender y esto para mí ha sido un pequeño acercamiento de qué significa la estructura cerebral y cuáles han sido la relación que hay en estas estructuras un poco más pequeñas dentro del cerebro que determinan la forma de reacción y de operación que el individuo tiene, ¿no? Muchas gracias.